Cuando Dios empieza a hablar de su creación, es para ubicar quién es el que hizo todas las cosas. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Y ahí Dios empieza, ¿verdad? Dice que ese contraste increíble, observemos el enorme contraste entre la respuesta de Dios a Job y la reacción de sus amigos. Dice que dan ganas de reír. Durante los últimos capítulos, aquellos necios le habían estado hablando a Job de manera categórica. ¿Sí sabemos lo que es categórico? ¿Qué es, Moni? Cuando defiendes lo que estás hablando, esté bien o esté mal. Tú defiendes categóricamente lo que estás diciendo. Y ellos eran lo que habían hecho. Defender categóricamente lo que habían dicho. El consejo que le habían dado o las palabras que habían dado a él eran como diciendo, lo firmo y lo cumplo, ¿no? Y así muchas veces nosotros podemos llegar a dar algún consejo sin el respaldo de lo que es la palabra de Dios. Entonces estos hombres, durante esos últimos capítulos, aquellos necios le habían estado hablando a Job de manera categórica. Lo habían hecho sentir frustrado, desalentado y por último furioso. Acuérdense que ya en el último capítulo que vimos estaba ya muy molesto Job. En cambio, el Dios todopoderoso y omnisciente se le acerca con preguntas, lo corrige y lo consuela. Y eso es lo que lleva la palabra también. Exhorta, corrige y consuela. Amén. Y eso es lo que hace en nuestras vidas. Nos va a tener que hablar Dios a través precisamente de lo que estamos mal. Y Dios lo que quería sacar era lo mejor a Job, hermanos, aunque era un hombre recto. Y cuando en nuestras pruebas y en nuestras luchas estemos, no digas, híjole, ¿por qué Dios se ha ensañado tanto conmigo? Es porque Dios va a sacar lo mejor. Cuando esas cosas pasan en nuestra vida, cuando tenemos graves problemas, cuando tenemos graves necesidades, graves situaciones en nuestra vida, hermanos, es porque Dios está trabajando de una manera que va a sacar lo mejor de nosotros. Para eso son las pruebas. Las pruebas sacan lo mejor. Porque también, hermanos, cuando nosotros estamos en esa lucha y nosotros no obedecemos a lo que Dios tiene para con nosotros y nos amargamos, nos hablaron de la amargura, ¿verdad, Chacho? Nos habló en el capítulo 34, 23, donde ahí vemos que ahí se dan, hermanos, muchas cosas, ¿no? De que se va haciendo un corazón amargado por las situaciones que llegas a estar viviendo. Cuando no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, hermanos, cualquier situación te amarga. Aún cualquier situación en nuestra vida, o nos conformamos con vivir así y van haciéndose raíces de amargura en nuestra vida y vamos no superando lo que estamos viviendo con la ayuda de Dios. Y eso precisamente, hermanos, cuando alguien no te ayuda ni te convence con todas las cosas que te estaban diciendo, como lo fueron los amigos, hasta llegaron, les decía Job, amigos, mal amigos, ¿no? ¿Cómo fue que les dijo? Que eran unos amigos tristes consoladores, ¿no? Como diciendo, estos tristes consoladores que me están diciendo de qué manera me están hablando a mí y no me consuelan de la manera que quisiera que me consolaran, ¿no? Yo sé que hay veces que se puede hablar fuerte, pero la misión es consolar y sacar de la problemática que estás viviendo para que tú puedas caminar debidamente. Y cuando vio Dios esta actitud que habían tenido sus amigos, dijo, lo mejor es la intervención mía. Y cuando Dios interviene, interviene con sabiduría. Interviene con esas palabras que van a hacernos sentir que verdaderamente nuestra vida necesita confianza, necesita saber quién es nuestro Dios. Y ahí está, ahí en el capítulo 38 empieza a decir, ¿no?
lo habían hecho sufrir, sentir frustrado, desalentado y por último furioso. En cambio, el Dios Todopoderoso, omnisciente, se le acerca con preguntas, lo corrige y lo consuela. Unos hombres que no saben nada afirman categóricamente: el Dios que lo sabe todo pregunta. Y observemos la forma en que Dios manejó los interrogantes de su turbado siervo. ¿Sabía cómo estaba Job? Sí, sabía cómo estaba. Pero su glorioso Dios, como es nuestro glorioso Dios, entra a hablar con sabiduría. De repente, dice ahí que entre ese torbellino, ahí en el versículo 1, se escucha la poderosa voz de Dios. El sufriente Job es sometido entonces a una serie de preguntas. Primera serie de preguntas de Dios, y lo vamos a ver ahí en el capítulo 38 y en el capítulo 39. Y la primera le pregunta así, en el 38:4. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde creen que estaba Job? Pues todavía ni existía, ¿verdad? Ya estaba en la mente de Dios, pero todavía no estaba en un cuerpo. Entonces empieza a decirle de esa manera, como diciendo: yo soy el que hice todo, ¿no? En otras palabras. Dice: házmelo saber si tienes inteligencia. Job había callado, pero no convencido por sus amigos. Nunca había quedado convencido por sus amigos. Eliú había silenciado a Job, pero no lo había llevado a reconocer su culpa ante Dios. Y ninguno de los cuatro lo llevó a reconocer su culpa ante Dios. El Señor quiso intervenir, y el Señor humilla a Job en su discurso y lo lleva a arrepentirse de sus apasionadas expresiones. Dice acerca de los tratos providenciales con él. Hace esto invitando a Job a que compare el ser de Dios desde la eternidad hasta la eternidad con su propio tiempo. El conocimiento de todas las cosas que tiene Dios con su propia ignorancia, y el omnipotente poder de Dios con su propia debilidad. O sea, va hablándonos al tamaño que nosotros vamos necesitando, hermanos, y hacernos ver la realidad y la verdad. Dice: oscurecer con nuestra necedad los consejos de la sabiduría de Dios es una provocación para Él grande. Oscurecer con nuestra necedad los consejos de la sabiduría de Dios es una provocación grande para Él. Cuando no se habla debidamente ni con sabiduría, hermanos, entonces es necedad los consejos, y esto provoca que Dios, hermanos, esté totalmente molesto porque no se habla con sabiduría. Por eso cuando vemos un consejo necesitamos de verdad ser llenos de la palabra para poder dar. ¿Cuántas veces en nuestra vida no ocurre que tengamos que hablar con alguien para intervenir sobre una necesidad que está viviendo? ¿Verdad que sí? Y queremos que esa persona se vaya bendecida, se vaya con la respuesta que necesita. Y Dios es así. Hay muchas cosas, hermanos, en nuestra vida que llegan a surgir precisamente por la razón que lo que humanamente se piensa no es lo que espiritualmente es, hermanos. Son cosas muy diferentes, el pensamiento humano al pensamiento de Dios. Y aquí eso precisamente habían hecho los amigos. Por eso es que Dios interviene. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Pues ni siquiera estaba. Ah, bueno, pues yo estoy desde el principio. Yo soy el que es, el que era y el que será. Amén, el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice: la fe humilde y la obediencia sincera ven más lejos y mejor en la voluntad de Dios. La fe humilde y la obediencia sincera ven más lejos y mejor en la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con Josías, hermanos? Cuando le dijeron y le llevaron el libro de la palabra, los escritos, y que le empezaron a decir que ya no se celebraba la Pascua,
en las condiciones en cómo estaba el pueblo, alejado totalmente de Dios. Y en esos momentos, hermanos, ¿él qué sintió y qué hizo? Rasgó sus vestiduras. Cuando nosotros en nuestra vida estamos apartados y viene esa palabra a nosotros, hermanos, ¿qué es lo que hace? Nos sentimos avergonzados, nos sentimos, aunque no podemos decir rasgamos, pero sí rasgamos un corazón, hermanos, para poder que Dios penetre en nuestra vida. Era lo que hacía falta con Job, llegar a esa intervención, aunque era un hombre recto, temeroso de Dios, un hombre que a su manera de poder tener una relación con Dios, él hacía lo posible hasta porque su familia estuviese en Dios, hermanos. Sin embargo, cuando vienen todas esas calamidades y esas pruebas a su vida, lógico que viene a turbar su corazón y su mente. Pero nunca olvidó a Dios, porque recordemos que ahí en capítulos más atrás dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando nosotros vamos viendo, hermanos, y nosotros ponemos atención a la palabra, a lo mejor muchas cosas no llegamos a hilar cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero hilamos cuando tenemos conocimiento. Hoy que Moni nos empezó a hablar de Josías, de Ezequías, de Manasés, de Amón, predicamos, ¿se acuerdan? Predicamos de Josías. Y entonces vamos enlazando, cuando estamos en escuela dominical, enlazamos muchas cosas, hermanos. Y de tal manera, así como que se nos abre la mente, ¿no? Y podemos decir: gracias a Dios porque estamos entendiendo esto. Y eso es lo que queremos, que la iglesia, cuando tenemos hijos, ¿cómo queremos que crezcan? ¿Parejitos o disparejos? En las enseñanzas que nosotros damos, decimos que mis hijos crezcan con la misma enseñanza, parejitos, ¿o no? Queremos eso. Pero cuando nosotros vemos que nuestros hijos no caminan como nosotros queremos, ¿qué pasa en nuestro corazón? Nos ponemos tristes, ¿verdad? Eso. Y eso pasa muchas veces en la iglesia. ¿Por qué razón, hermanos? Porque quisiéramos que todos llegaran a tener un conocimiento igual, que vinieran y tomaran la escuela dominical, que vinieran y estuvieran a la hora de la oración, ¿no? Cuando damos inicio, ¿no? En las mañanas, y tomar esos momentos tan especiales para orar los unos por los otros. Hemos orado por muchos y tenemos la grande bendición de poder participar y de decir: yo estuve ahí presente, porque han estado presentes en mis necesidades, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y eso nos insta a que nosotros tengamos que hacerlo, ¿no? Pero qué difícil a veces puede ser en nuestra vida cuando nosotros, hermanos, no hacemos ese equipo, ¿no? En familia, ¿no? Porque eso es formar una familia en equipo. Pues nos vamos todos al templo, ¿no? Y vamos a tratar lo que no puedo hacer, lo voy a, Señor, en tu nombre a poderlo hacer. ¿Sí? Porque yo me fijo mucho y díganme ustedes si no hay una razón. Hay mucho esmero para las escuelas, hay mucho esmero para los trabajos. Hay muchas cosas, hermanos, porque parece ser como que esas son a veces el punto principal en nuestra vida. Pero no dejamos, hermanos, cuando Dios venir a la palabra de Dios. Esa sí se puede detener. A esa sí le podemos fallar. A Dios sí podemos hacerlo. Pero las otras cosas, porque si llegamos tarde a la escuela no me dejan entrar. Si llegamos tarde a un trabajo ya me lo van a descontar y a mí lo que me conviene es que no me lo descuenten. Entonces tenemos varias conveniencias, ¿no? Y no digo que estén mal, pero sí yo creo que ante todo, yo creo que si conocemos a Dios tenemos que ponerlo ¿en qué? En primer lugar. Esa es la parte más importante de nuestra vida. No, pues está la puerta abierta y llegas a la hora que quieras, no hay bronca. No, sí, no hay ninguna, estarán las puertas abiertas siempre. Pero lo que más deseamos es que la iglesia sea alimentada, ¿sí? Como lo estaba haciendo en esos momentos Job. Habían llegado cosas categóricas, defensas que creían tener la razón. Pero aquí venía y intervenía Dios a través de su palabra, a través de lo que Él era, de que Él era desde el principio. Y tenía que enseñar a Job esas partes para que él pudiera ver la magnitud del Dios que tenemos, hermanos. Amén. Así cuando nosotros vamos a ver, oye, ¿quién fue el constructor de esta casa? Ah, pues fue el ingeniero fulano de tal. No, pues mira,
nosotros dijimos, echa cuartos y nada más, ¿no? Y así en nuestra vida espiritual, tú echa tu vida así, pero cuando contamos con el arquitecto de arquitectos de nuestras vidas, hermanos, que es Dios, entonces otra manera va a ser nuestra manera de caminar. Y aquí estaba Job aprendiendo, ¿sí? Y diciéndole a Dios de qué manera era, ¿no? Y cuando la fe humilde y la obediencia sincera ven más lejos y mejor en la voluntad de Dios, cuando se es humilde y cuando se es obediente, ¿no? Ahí una segunda palabra es en el 38:18, donde nos dice que ¿has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Alguien podrá tener el metro para poder medir lo que tiene de anchura y de longitud, pero Dios sí lo tiene, porque Él es el hacedor. Amén. Él conoce todo porque Él ha hecho todo. Amén. Y dice ahí, declara si sabes todo esto. El Señor interroga a Job para convencerlo de su ignorancia y avergonzarlo de dar recetas a Dios. ¿Ustedes creen que a Dios le podemos dar recetas, hermanos? Déjame pensar, voy a ver ahora en el internet cuánto mide, ¿no?, la tierra, para poder dar de esta respuesta, ¿no? Pero en esos momentos no había internet, hermanos. No había manera de poder consultar. Era una manera directa que estaba diciéndole, yo soy el que he hecho todo. Aunque tú me conoces y eres recto, pero falta mucho más por aprender. Y eso es lo que en nuestra vida, hermanos, debemos de seguir aprendiendo, ¿no? Dice ahí que el Señor interroga a Job para convencerlo de su ignorancia y avergonzarlo de dar recetas a Dios. Y ahí en el 38:19, hermanos, ahí es la tercera, donde le dice, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? O sea, estamos hablando cuando hizo la separación, ¿sí?, de las tinieblas a la luz. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando fue en el principio las cosas creadas, ¿no? Cuando separó la luz de las tinieblas. ¿Y las tinieblas qué fueron? La noche. Y la luz, el día, ¿verdad? De esa misma manera empieza hablándoles con toda la creación, ¿verdad? Y ahí vemos la cuarta en el 38:24, donde nos dice que por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra. Y dice ahí que por el camino se reparte la luz y se aparece el viento solano sobre la tierra. Se aparece la luz. ¿Cuándo se aparece la luz, hermanos? Cuando amanece, ¿verdad? Y se aparta, dice, el viento solano sobre la tierra. Y dice ahí en el quinto, ¿tiene la lluvia padre? Ahí en el 28 dice, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿Quién cree que las hizo? Dios. Nuevamente empieza a hablar de su creación. Y cuando vemos todas estas partes, hermanos, donde nosotros podemos decir, estos granizos, ¿cómo los pudo hacer Dios? Estas aguas, ¿cómo pudieron llegar a nuestra vida, no? Y sin embargo, hermanos, pues todo esto va dando una veracidad del poder de Dios a través de su palabra. Pero ahí en el 39, del 1 al 16, Dios interroga a Job sobre diversos animales. Y el Señor sigue humillando a Job con estas preguntas. Se habla de diversos animales en este capítulo, cuya naturaleza o situación demuestra en particular el poder, la sabiduría y las múltiples obras de Dios. Es sabiduría contender con el omnipotente, pero ahí vamos a ver, hermanos, cuando vemos que Job, a través de lo que Dios le está diciendo ahí en el capítulo 39, de la labor que tiene cada uno de los animales, hermanos, que está haciendo. Dios los hizo con un propósito. Y ahí nos habla en el 39, ¿sabes tú en qué tiempo paren las cabras monteses? ¿Sabemos? No, pero Dios sí lo conoce. Podemos decir, ay, hermana, yo creo que está usted media cucus.
Aquí está escrito. No me lo estoy yo sacando de la manga. Capítulo 39 habla de todos los animales. Dice que primero separó la luz de las tinieblas, la tierra de las aguas. Fueron formados los ríos y los mares. Y empezó a hacer a los animales, a dar fruto. Y cada uno de los animales tenían un propósito. Puesto que fue la preservación de ellos, ¿en dónde creen? Cuando preservaron a los animales que se fueran de dos en dos. En el arca, cuando los subieron al arca. Ay, hermana, como que hoy está usted fumarolas. No, hermanos, es sencillamente nos vamos remontando a la creación, al capítulo 1 del Génesis, capítulo 2 y capítulo 3 del Génesis. Quiere decir entonces, hermanos, que él estaba haciendo un recordatorio de toda de su creación, que había hecho los animales con un propósito, como la vida de Job, como la vida de cada uno de nosotros, tiene un propósito, ¿sí? Y de esa misma manera estaba hablando, porque vámonos en puntos claves. Es para lo que nosotros estamos aquí, es para lo que tú estás aquí. Yo soy el creador de todas las cosas, del cielo, de la tierra, del sol, de la luna, de las estrellas, de todo lo que existe. Y de los animales, tienen un propósito. Como vimos ahorita, el león es un depredador que anda ahí viendo de qué manera poder comerse a los otros animales, ¿sí? Y vimos que su instinto es voraz, ¿no? Y cada uno de ellos tienen un propósito. Asimismo, en la vida de cada uno de nosotros tiene un propósito. Capítulo 39, pero ahí vamos al capítulo 40, en el versículo 1, dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? No, hermanos, porque ¿quién contendió con Dios y le fue bien? Dice: el que disputa con Dios responda esto. Y fíjense la respuesta que tuvo Job ahí en el versículo 3 del versículo 40. Entonces respondió Job a Jehová: heme aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué quiere decir? Que Job no sabía. En el 39 es puro, Dios le demuestra con su discurso que él tenía el control de todo. De todas las cosas, de todos los animales, de todo, de tanto de la creación, 38 y 39. Pero cuando nosotros vemos, mejor me quedo callado. ¿Qué puedo decir, Señor? Si tú eres el que lo sabes todo, mejor me callo y tú sígueme enseñando. Entonces después le dice: yo te voy a preguntar y tú me vas a responder, Señor. Y eso es lo que nosotros en nuestra vida cada día vamos aprendiendo. Él tiene el control de todas nuestras necesidades, por supuesto que las tiene, hermanos. Cuando nosotros nos desesperamos a que las cosas, hermanos, se hagan como nosotros queremos, entonces estamos quitándole el tributo que le corresponde a Dios, o el atributo que le corresponde a Dios. Porque nosotros creemos que somos más inteligentes que él. Job se sentía indispuesto y él podía haber dicho: muchas cosas me están pasando, tú fuiste muy proveedor conmigo, me diste muchas cosas, ahora ¿por qué estoy en esta condición? Mira, porque yo como he hecho los cielos y la tierra y como hago a todos los animales y todo, tengo control de todas las cosas, así tengo control de tu vida. Y aunque estés pasando por estos momentos tan difíciles, yo tengo control de ti. Y Él tiene el control de cada uno de nosotros. Pero eso, para entenderlo, hermanos, necesitamos, ¿qué creen? Tener una cercanía con Dios, conocer de todo lo que Él hace. ¿Estamos en lo correcto? Amén. Ahí está, ¿verdad? Es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto, y empieza ya a hacerle las preguntas, ¿verdad? La serie de preguntas que le hace. He aquí, ahora le vuelve a decir en el 40:15, donde habla de Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey, ¿no? Y ese era un animal, supuestamente de los ancestros. Dice: ¿sacarás tú a Levitán con anzuelo?
O sea, estaba hablando de Levitán, que era posiblemente una ballena. Dice, ¿tú la vas a sacar con anzuelo o con una cuerda que eches en su lengua? De ninguna manera se podía, hermanos, ¿sí? De ninguna manera se podía. Dice, estas criaturas bien pudieran ser unas referencias de dinosaurios terrestres y marinos, ¿verdad? Pero ahí en el 42, del 1 al 6 de lo que dice Job, y dice que respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y ahí viene una palabra clave. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjense, hermanos, al llegar al punto después de todo lo que Dios había hablado y de hacerle a él puesto, de decirle que él era el que tenía el control de todas las cosas, Job reconoce que de oídas lo había oído. ¿Cuántos sabemos aquí que a lo mejor de oídas lo hemos oído nada más? Y que todavía no vamos a esa profundidad que quisiera Dios que lo conociéramos, porque nos desesperamos en los momentos difíciles de nuestra vida. ¿Qué hacía falta para Job? Entender cómo es Dios, saber quién es Dios, de tal manera. Por eso dice ahí en el 42, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, después de todas las palabras que me has dicho, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento y que se esconda. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjese bien, interrogar a Dios no es nada raro que los seres humanos interroguen a Dios. Él actúa con frecuencia más allá de los límites de nuestro entendimiento y de una manera contraria a nuestro sentido de justicia y la bondad. Por eso le preguntamos con sinceridad, Señor, ¿para qué estás haciendo esto? Es la misma pregunta que Job le hace en este libro. Cuando leemos detenidamente esos versículos después que regresamos al 38:4 y comenzamos a responder las preguntas que Dios le hizo a Job, si llegó hasta el final del capítulo 41, lograremos un concepto muy alto y más exacto de Dios. Tomemos en cuenta cuántas preguntas al mismo tiempo le hizo. Y las vamos a leer con meditación y saborear las respuestas de ellas. Cuando interrogamos a Dios a través de preguntas, Él nos responde y obtenemos y nos lleva y nos produce el conducir nuestra vida y adoración a Él, según el concepto que tengamos de Él. Las respuestas que le demos a las preguntas hechas por Dios a Job nos dará unas respuestas mejores a las preguntas que nosotros le hacemos a Él cada día. Job había preguntado muchas cosas, hermanos, pero Dios había encargado de dar respuesta a cada una de ellas. Esa es la manera en que Dios hace, hermanos. Nunca nos deja con las limitantes de no saber lo que nosotros preguntamos. A veces era como les decía, si hay algo que no sabemos, lo investigamos en la palabra. Pero así nada más de salir, pues yo creo que esta parte es así, sin tener con el fundamento bíblico, hermanos, entonces no estamos contestando debidamente. Es por ello la importancia de que el pueblo de Dios dice que se perdió. ¿Por qué creen? Por falta de conocimiento.
Y lo vemos, ¿no? En la historia ahorita de los reyes. Seguían sin conocimiento, hermanos. ¿Cuántos de nosotros aquí seguimos sin conocimiento? Eso es lo que se debe de hacer. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida, hermanos, no cabe esa palabra? Y lo único que queda aquí es una verdad absoluta, la palabra de Dios. Pero cuando nosotros no vamos y no nos enseñan, por eso la escuela dominical es ¿para qué creen? Para enseñar. Vamos a la predicación, enseñamos. Vamos los jueves, mujeres, enseñamos. Los viernes tenemos ¿qué? Oración y tenemos también enseñanza. Los domingos a las 9 de la mañana enseñanza para los varones. A las 10 escuela dominical. A las 12 tenemos el servicio. Quiere decir que tenemos muchas oportunidades de poder venir y aprender. Nos dan un boletín donde nos marcan muchas cosas, ¿no? Y aprendemos de muchos de los héroes de la Biblia o de todos estos hombres, ¿no? Que sirvieron a Dios. Pero ¿qué hay de nosotros, hermanos, cuando llego y hago con el boletín y con la Biblia y la guardo y no la vuelvo a leer hasta el domingo? ¿Ustedes creen que vamos a poder aprender así? Para poder aprender todo lo que estaba viendo ahorita Job, hermanos, dice, mejor me quedo calladito y sigo aprendiendo de ti, Señor. Y eso es lo que en nuestra vida cada día debe de aprender, hermanos, a que tenemos que aprender de Él. Pero tenemos también que hacer un gran esfuerzo en nuestra vida. Es que en una ocasión hace muchos años les dijimos, bueno, ¿por qué llegas tarde o por qué no llegas a buena hora? Queríamos saber las necesidades. Es que es el único día que me puedo levantar tarde. ¿No? Nos pusieron ahí. Y digo, muy francos y respetamos la franqueza, ¿no? Es que es el único. Mira, y entonces entre semana no te puedes levantar temprano. ¿No? Entre semana sí te puedes, pero sí movido porque entro a las 7 de la mañana y tengo que estar al 10 para las 7. Preguntamos y contestamos. ¿Por qué mi vida es tan bendecida? Ayer platicábamos, Mónica y yo, y le decía, a veces es tan difícil el que le creamos a Dios en tantas promesas que tenemos de parte de Él, pero tan difícil llevarlas a cabo en nuestra vida. Dice Moni, me conmuevo mucho, Moni López, me conmuevo mucho el ver la situación que tuvo este niño, porque era un niño, Josué, cuando entró al reinado, y la grande responsabilidad, y la grande responsabilidad que tenía para un pueblo, hermanos. Se lo habían dejado en la peor etapa de la vida, llenos de dioses, apartados totalmente de Dios, y él con otro corazón bien diferente. Para corregir a alguien de estar en incorrección, solamente Dios es el único que lo puede hacer. Él es el único que lo puede hacer. Y cuando nosotros vamos, y le decía yo a Mónica, es que aprender de Dios, le digo, ¿cuántas veces nos cuesta trabajo creerle a Dios? Creerle a Dios que Dios va a estar siempre con nosotros. Creerle a Dios que en todo tiempo y en todo momento va a estar en nuestra vida. Ay, que nuestra economía, ¿por qué no hay esto? Pero creerle a Dios, hermanos, es diezmar. Y cosa que a veces no lo hacemos. Porque espérate, ahí ya estás tocando algo que es mi dinero, es mi trabajo, es lo que yo tengo y no lo puedo compartir. Quiero los otros beneficios de Dios y se los hablo a grandes rasgos, hermanos. ¿Por qué razón? Porque si dice que en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Pero cuando Dios se va revelando a nuestras vidas, hermanos, y verdaderamente nosotros reconocemos que hemos fallado. ¿Cuántos creemos que hemos fallado a Dios, hermanos? Y aunque estamos aquí, ¿sí o no? ¿Sí hemos fallado o no? ¿Verdad que sí? Hemos fallado de muchas maneras. Pero llega el momento de corrección. Dicen que ¿en quién está el pecado? En aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Yo conozco esto, pero mira,
así la llevo bien. Y así se la llevó el pueblo, hermanos, con sus propios argumentos, con su propia manera de dirigir su vida. Y vean hasta dónde llegó el pueblo, a irse con otros dioses, a decir, pronto será olvidado el Dios de Israel. Oh, eso me caló mucho. Porque no olvides, dice el Salmo 145, no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103. Cuando esto esté, hermanos, en nuestra mente, es que no te pasa nada. Mira, yo llevo 20, ay, qué honor. Llevo 35 años, así como que le entro y como que quiero y no quiero. Como que voy y no voy. Como que hago lo que quiero. Pero estoy bajo el abrigo del Altísimo y moraré bajo la sombra del Omnipotente. Cuando aprendamos a obedecer a Dios en todos los aspectos, como lo que vemos ahí en Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. A esa conclusión había llegado. Y dentro de 8 días vamos a ver el final de todo esto. Y no porque él haya sido el hombre Superman o Batman, sino sencillamente, hermanos, porque Dios tenía un propósito para la vida de él como para la vida de cada uno de nosotros. Pero el caminar en Dios se requiere de obediencia. Y eso fue lo que Josías hizo con el pueblo. Hay que obedecer. ¿Cuánto tiempo? Fíjense nomás ahí guardadas los escritos, estaban guardados, hermanos, hasta que no vinieron y los sacaron. Y empezó, dice, ¿cómo es esto? ¿Y por qué no hemos hecho todo lo que Dios ha mandado? Y en nuestra vida, ¿por qué? Oye, no, me lo repetían muchas veces en la iglesia, pero sabes que yo decía en mi mente y en mi corazón, no lo hago. Y pasaron muchos años. Y se olvida. Y aprendemos a que las cosas las hacemos como nosotros queremos y no como Dios quiere. Para obedecer hay que ser humildes, hermanos. Y esto requiere de humildad y de obediencia a nuestras vidas. Amén. Así es que en esta tarde Dios ha hablado a nuestras vidas, hermanos, ¿sí? Ya está de nuestras decisiones el poder decir, ¿lo hago o no lo hago? A medias, para que no se note tanto, ¿no? Como aquel que le mandaron construir aquella casa y metió lo peor, ¿no? Y dice, pues al fin, ya me voy a ir 3 meses más y hay que se les caiga, ¿no? Fíjense qué irresponsabilidad. ¿Ustedes creen que estamos nosotros bajo un cimiento, hermanos, que sea derribado por cualquier situación de desobediencia en nuestra vida? Dice que ahí en el capítulo de Mateo 7:24 de las 2 casas, que una fue fundamentada sobre la roca y la otra fue fundamentada sobre la arena. Y dice que a las 2 les vinieron tormentas, les vinieron aguas, les vinieron ríos, ¿verdad? Tsunamis, vamos a decirlo hablando hoy en la actualidad. Y sin embargo la que estaba sobre la roca, que es Cristo, permaneció. Pero la otra quedó en ruinas. Y esas son las consecuencias que nuestra vida puede traer si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Así es que en esta tarde, hermanos, no hay más que humillar nuestro corazón delante de Dios y poderle decir, Señor, aquí estoy, Padre. Dice el canto, ¿no? Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas, como dice la palabra, ¿verdad? Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y cuando vamos a eso, hermanos, y cuando Dios enseña, enseña bien. Y no se nos olvida.
¿Qué tan enseñados estamos, hermanos, para ser obedientes a lo que Dios quiere? Amén. Vamos a ponernos de pie. Esta es una tarea, hermanos, en nuestra vida. Cuando Job terminó de todo esto, que esto lo vamos a ver dentro de 8 días, vamos a ver que Dios hizo un mejor Job. Y cuando seamos obedientes, va a ser una mejor Lupe, un mejor Efrén, una mejor Mari, una mejor Estrella, una mejor el nombre que tienes. Porque Dios no hace lo bueno, sino Dios hace lo mejor. Amén. Y cuando Él hace en su obra perfecta y completa, dice uno: Señor, gracias. Gracias, porque yo sé que tú me llamaste con un propósito, que lo que estaba torcido tú lo estás enderezando, Señor, que lo que estaba perdido tú lo estás rescatando, que tú estás haciendo de mi vida algo mejor, no algo temporal, sino algo permanente. Ay, es que me cuesta tanto trabajo entender la palabra, hermana. Ay, es que luego hay cosas bien difíciles en ella. Sí, hay cosas muy difíciles. Pero sin embargo, hermanos, Dios lo que nos ha dejado escrito no es con un trabalenguas que no lo podamos entender. Está el Espíritu de Dios para ayudarnos y nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Amén. Así es que en esta tarde no más que inclinamos nuestro rostro y podemos decirle: Señor, gracias por estar aquí, Señor. Gracias porque reconocemos que tú todo lo sabes, Señor, que tú tienes control de todas las cosas, Padre. Así como tuviste control de la vida de Job, lo tienes en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que tú haces todas las cosas perfectas y completas, Señor. Que el que empezó la obra en nuestras vidas, claro, y por supuesto que la va a culminar con victoria. Pero de esta manera, Señor, te pedimos que haya obediencia a nuestras vidas, Señor. Que quites todo aquello que no sea tuyo, Padre. Que en esta tarde, Señor, la bendición de tu palabra vaya con nosotros y trabaje, Señor, a lo largo de esta semana, mi Dios, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Quita todo lo que no sea tuyo, Señor. Ve al frente de nuestras vidas. Haznos más comprometidos contigo, Señor. Te necesitamos. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, mas todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Por lo tanto, en esta tarde, Señor, bendecimos y alabamos tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque llegó la presencia de Dios a la vida de Job y pudo el Señor dar orden a la vida de Job, Señor. Como cuando has llegado a nuestras vidas, das orden, Señor, a nuestras vidas, Padre. Hoy te agradecemos, Señor, y te suplicamos y te pedimos perdón, Señor, por lo necios que somos, Señor. Porque muchas veces en nuestra vida nada más tomamos lo que son beneficios para nosotros, pero no tomamos los compromisos que debemos de tener para contigo, Señor. Tú has hecho grandes cosas milagrosas en la vida de cada uno de nosotros, porque la paga del pecado era la muerte en nuestras vidas, Señor. Mas la dádiva de Dios ha sido vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y has justificado nuestra vida, Señor, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solamente tú eres el único que lo has podido hacer, Señor. Fuiste el puente, Señor, de salvación para nuestras vidas. Te agradecemos infinitamente, Padre. Nos has llamado a tu camino, Señor, pero permítenos ser más que vencedores en tu nombre, Jesús. Y que no olvidemos jamás ninguno de los beneficios que tenemos de parte tuya. Por Cristo tu Hijo, Señor nuestro, a quien daremos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. Ve con cada uno de mis hermanos, Señor, que tu bendición sea sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Y te pido, Padre, que tú, Señor, hagas memoria, Señor, en sus mentes y en sus corazones de cada palabra, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.